con un libro de su padre, al que usted apenas conoció, pero dejó un libro. Parece que usted, las escuelas cierran y usted aprende a leer con los versos de su padre, ¿no? Sí. La poesía modernista. Sí, yo quería incluso añadir a lo que ha dicho Chantal, algo relacionado con esto, a título de confirmación, pero incluso de llevar más atrás a la primera niñez la posibilidad de conexión, no me atrevo a decir intelectual, y no debo decir intelectual, con la poesía. Los niños están realizando descubrimientos constantemente. Entonces el descubrimiento se convierte en un hábito y por tanto no se estremece ni pasa nada en ello. Bien, las escuelas estaban cerradas, era el único libro que había en casa y efectivamente yo quería aprender a leer, nada más quería aprender a leer. Y sin embargo, a mí se me manifestó un lenguaje que no era el lenguaje convencional y coloquial y del entendimiento de todos los días. Y yo no me sorprendí. Consideré, era un descubrimiento infantil más, y la poesía llegó a mí, no sé cómo puede llegar el agua como ayer noche, que llegó con perfecta naturalidad, aunque fuese un poco violentamente. Por tanto, sí, Chantal, sí. Esa capacidad receptiva yo pienso que se da muy pronto. Es interesante porque hablas de naturalidad, pero a la vez yo tengo la sensación muchas veces que solo lo desconcertante lo asimilo con poesía. Sí, pero no hay problema. No. Porque de niño todo es desconcertante. Claro. Todo de alguna manera es poético. Iba a decir eso. Pues perdón por haber... No. Bien, Está muy bien dicho, porque además yo me he sentido referendado, ¿no? Sí. Y todo es desconcierto mucho. Que entre lo natural de la infancia no y es desconcertante. Nada. Claro. Si todo lo es, nada lo es. Pues todo y nada. Y perpetuar ese desconcierto, pues eso allà on ponies tu, ¿no? Sí. La poesía es la manera de perpetuar esta sensación o esta percepció de la realitat, no? A mi m'ha impactat una frase que he llegit de l'Albert, que poder té a veure amb això, o poder no. La frase que t'he llegit dius: hi ha alguna cosa de repugnant en això d'estendre síl·labes. A mi m'ha impactat i m'ha desconcertat. Hay algo de repugnante en eso de extender sílabas. I m'agradaria que la glossessis, si es pot, si no passem a un altre tema. O sigui, a part de desconcertar-nos, ho vols explicar? Que da miedo, incluso, no? Sí, no, ja... la idea aquesta de qui sóc jo, no? Què has de dir? O sigui, què t'has cregut, una mica? Quin soy jo para decir? Sí, exacte. És això. És això, no? I el desconcert, que parlàvem ara de desconcert, quan t'arriba tinguis els nassos o la gosadia de poder-los dir o d'atrevir-te a dir-los, té un punt de pornogràfic, no? En el meu cas, penso llavors, l'únic que pots fer és... D'angoixa, a l'estil Cioran, per dir una cosa que era amb Sí, l'únic que pots fer és això, nedar i guardar la roba. Fas i dius, mira, no ho sé. Faré. Sí, exacte, o intentaré, ¿no? Ho tornaré a intentar. Gracias. No sé si estamos yendo más hacia la filosofía que a la poesía, a lo mejor es que la presencia de dos filósofos también se combina, pero yo quería... Nos está llevando de la poesía a la filosofía, pero esta conciencia de que el lenguaje tiene unos límites que ni siquiera a través de la poesía pueden superar. Es decir, que están ustedes condenados a no decir lo que quieren y a ser incapaces de transmitir a lo mejor la experiencia profunda del poema, porque el lenguaje no les limita.
Yo creo que ahí habría que aclarar muchas cosas que no son tan extrañas, tan misteriosas como parecen, ¿no? Filosofía, poesía, siempre me están preguntando. Y, yo tengo muchas respuestas, pero demasiadas, ¿no? Pero yo pienso que se podría decir que son dos ámbitos. Uno consigue lo que quiere por medio analógico, por la analogía, y otro por medio causal, ¿no? O sea, son dos tipos de... O sea, cuando te dicen es que no hay pensamiento en la poesía, vamos a ver, paremos un poco. ¿Qué es pensamiento? O sea, ¿qué me estás diciendo? Porque si definimos las cosas nos entendemos mejor, ¿no? Entonces, pensamiento, ¿qué es? Razonamiento hipotético deductivo. Entonces, pues no lo hay en un poema, ¿no? Razonamiento analógico. Bueno, o quitemos eso de razonamiento. Discurso analógico, pues sí, es decir, si combinamos, si la comprensión se da a través de metáfora, a través de un cómo, si, esto, lo otro, hay el desconcierto también, porque la metáfora desconcierta, la metáfora es una unión injustificada de dos campos, ¿no? Por medio de un elemento. Sí, sí, sí. Yo creo que eso también se puede aclarar, no es tan misterioso como parece, analíticamente se puede decir lo que pasa ahí, ¿no? Cuáles son los iceberg que hay debajo de las puntas, entre las cuales no vemos conexión, se puede hacer perfectamente, ¿no? Pero también ver que efectivamente hay dos campos conocitivos, al fin y al cabo, porque cuando uno descubre hay un conocimiento, y uno es por medios analógicos, sobre todo, entre otras cosas, porque la retórica tiene más figuras que esa, pero sobre todo eso. ¿Qué poema no tiene una metáfora? ¿No? Yo precisamente arremeto contra ellas a ver yo si sé algunos de Santa María que no tienen, Y yo lo intento, yo lo intento, pero es difícil quitarlas. Es un forcejeo continuo. Sí, y entonces quedarse en el puro filo, en el puro límite entre lo que es un razonamiento discursivo, causal, es decir, de esto parto, de esta premisa y concluyo por esta y estas razones, concluyo aquello, eso sí es filosofía. Quedarse en el límite entre lo que no es ese razonamiento hipotético deductivo, pero que tampoco es la simple yuxtaposición de imágenes, ¿no? A ver si por ahí encontramos una cuña, ¿no?, que desconcierte mejor. Sí. Es que me parece que va indestriable. ¿Qué es indestriable? O sea, yo no entiendo el razonamiento sin imaginación. Es verdad. Claro. Hablando a veces, bueno, con Josep Cobo, que es un teólogo, y hablando con él, siempre llegamos un poco a la conclusión de que el poeta quiere ser un filósofo y el filósofo quiere ser un poeta. Algo de eso hay. Sí. Todo esto dicho por un teólogo. Sí, al Josep Cobo. ¿Qué es un filósofo? Exacto. Si me permitís, es que realmente esta es una zona que me apasiona. Claro. Bueno, no me voy a extender mucho, pero está usted en su casa. Empiezo por recordar. Elio nos dice que poesía es la aprehensión sensible, subrayo, sensible y directa del conocimiento. Sensible. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que no es reflexiva, que no es analítica, por eso estoy en un terreno de coincidencia contigo. Entonces, ¿qué especie de pensamiento es el que genera la poesía? Si no es la reflexión, si no es el análisis, si no tiene que ver con la investigación ni con el discurso expositivo previamente premeditado, digo así. Hay una cosa muy peligrosa de decir, porque es un indemostrable, pero que yo estoy sumido en ella. Bien sabéis que andan zonificando nuestro cerebro, que tenemos polígonos para crear una melodía, otros para tomar decisiones súbitas. Yo digo que
La poesía se genera por una actividad intelectual, no sé si está poligonizada, que origina un pensamiento rítmico. Al decir rítmico, estoy recayendo ya en lo sensible. Y incluso pues acudo, me agarro fuerte a otra autoridad para refrendar un poco esto. Juan de Yepes o Juan de la Cruz, como queráis, haciendo como que hablaba solamente de la experiencia mística, pero no era cierto. Decía que se trataba de un no saber, sabiendo. No entender, no entendido, etc. Quiere decir, no reflexión, no deducción, no, pero sí germinación de un componente intelectual que se activa y que nos lleva a un conocimiento. Aquí volveríamos a Eliot y cerramos. Qué misterio. Sí, si me permeteu, vamos a salir un momento del plató y vamos a ir a conocer a dos poetas que han estado estos días aquí, que están estos días aquí en Barcelona, que són en Tomàs Šalamun i en Sergi Jadan, un poeta eslové i un poeta ucraïnès que han estat presents. Sempre que he dit bé els noms, Martí, tu que no he de buscar la xuleta. Doncs són aquests dos poetes, un eslové i un ucraïnès, que són aquests dies presents aquí, l'hem volgut conèixer i ho fem demà d'un reportatge de Marina Espasa i Enric Juste. I'm Tomàs Šalamun, a Slovenian poet. Strangely enough, you know, poetry in Slovenia traditionally was really strong, and even now, it's very strong. I was raised as a Francophile, but nothing really came from France for me, but it came from the United States. So in the last 40 years, I was many times in the States. So now, living Slovenian poets have more translated books in the United States than German and Italian poets combined. I will read a short poem called The Deer in Slovenian. In Slovenian is Jelen. Jelen. Najstrašnejša skala, bela, bela želja, voda, ki izviraš iz krvi. Naj se mi oži oblika, naj mi zdrobi telo, da bo vse v enem. Žlindra, okostja, prgišče. Piješ me, kot bi mi zbiral barvo duše. Lokaš me, mušica v drobnem čovnu. Razmazano glavo imam. Čutim, kako so se gore naredile, kako so se rodile zvezde. Spodmaknil si mi svoje teme, tam stojim, poglej, v zraku, v tebi, ki si daj zlit in moj. Zlate strehe se ukrivljajo pod nama, pagodini listi. Ogromnih svilenih bombonih sem, nežen in trdoživ. Meglo ti potiskam v sapo, sapo v božjo glavo v mojem vrtu, jelen. Мене звати Сергій Жадан, я поет і прозаїк з України. Але я ніби завжди з великим задоволенням виступаю. От у нас є проєкт із такою групою «Собаки в космосі», де я читаю вірші під музику. Ну, значить, цей вірш, він не зовсім про гриби. Гриби там виступають певною метафорою і раціональністю. Там йдеться скоріше про Донбас, про цей постіндустріальний світ України. Про спроби зв'язати минуле з майбутнім. І гриби тут, власне, це метафора організму, який не має коріння. Ну, а з іншого боку, тут йдеться просто про наркотичні властивості грибів. Одним словом, забились просто на грибних плантаціях. Там ми їх і повалили. І коли вони падали на теплі серця грибів, ми думали, все, що ти робиш своїми руками, працює на тебе. Все, що ти пропускаєш крізь власне сумління, б'ється у ритм з твоїм серцебиттям. Ми залишились на цій землі, аби нашим дітям недалеко було ходити на наші могили. Це наш острів свободи, розширена свідомість сільського господарства, пеніцилін і Калашников – два символи боротьби. Кастро Донбасу веде партизанів крізь туманні грибні плантації до Азовського моря.
Знаєш, сказав він мені, вночі, коли всі засинають, і чорні ґрунти всмоктують себе в туман, я навіть вісні відчуваю, як земля рухається навколо сонця. Я слухаю, як вони ростуть. Гриби Донбасу, нечутні химери ночі, виходячи з порожнечі, виростаючи з кам'яного вугілля, доки серця стоять, ніби ліфти в нічних будинках. Гриби Донбасу ростуть, не даючи померти від туги усім зневіреним і пропащим. Тому що, чувак, доки ми разом, то ти є кому переривати цю землю, знаходячи в її чорних нутрощах чорний колір смерті, чорний колір життя. Gracias. I després d'haver conegut una mica en Sergi Jadan i en Tomàs Salamun, poetes ucraïnès i eslovè presents aquests dies a Barcelona, seguim aquí amb aquesta tertúlia subversiva. Xavier Antich, volies fer una observació justament sobre aquesta conclusió eliotiana d'Antonio Gamoneda. No, justo a raíz de lo que ha planteado, a mí me fascina siempre cuando el poema habla de la poesía y por tanto un poco de lo que en el poema piensa de aquello que es, y justo con lo que decía Antonio Gamoneda en un verso 2 de Arden las pérdidas, dice: queda un placer, ardemos en palabras incomprensibles. Que bien podría ser un poco ese acercamiento, ¿no?, a la palabra que se supone que tiene que decir el pensamiento de las cosas y aclararlas, y que muchas veces es precisamente ese no saber pero sabiendo, ¿no? Efectivamente, yo no me atrevo. Si bien no abre, quizás no lo pensé nunca en términos de liberación cuando escribí esas líneas, pero han sucedido. Y ahora que me lo dices tú, pues digo que suena ahí. Sí, sí. ¿Y tiene que ver una frase de Chantal, que ahora leeré, con esto de lo que hablamos o no? La frase de Chantal es: construimos ideas por temor a contemplar la enorme trama de lo que acontece a cada instante. Sí, a ver, la realidad permanecerá siempre incomprensible, es decir, incomprensible, no prensible, conjuntamente, ¿no? Comprensible, inaprensible también, porque ese es el gran misterio, es decir, no podemos inventar, podemos revelar la realidad, pero revelar es siempre cubrirla con otro velo, volver a velarla. O sea, podemos... O cegarla. Sí. El revelado de los carretes antiguos que se pon. Es decir, a veces las cosas se nos aparecen, como Sartre, a quien has citado también, pues mira, está presente de nuevo, ante la raíz que tenía en el parque, y que le produjo la náusea famosa de su libro La náusea, ¿no? Porque de pronto la vio como existente. O sea, ya no era la raíz abstracta, la raíz concepto, la raíz palabra, con lo cual el filósofo se siente muy a gusto, sino una raíz ahí, algo que existe. Y ante eso le produjo el vértigo, se le produjo la náusea, ¿no? Porque el que está en las ideas no está acostumbrado a esa realidad que forcejea con ella, ¿no? Pero en las ideas. Entonces, lo que acontece ahora aquí, en un instante, es una chispa y luego, ¡puf!, y luego ya la queremos interpretar. En el momento en que la interpretamos, la perdemos. Hay un libro extraordinario de Clarice Lispector que se llama La pasión según G.H., que es simplemente es toda una novela, pero la única acción de la trama es una mujer que está en su piso y se encuentra una cucaracha y la mata sin querer. Y lo que le sobreviene es tal, esa conexión exactamente con lo que realmente está pasando, que bueno, te lo cuentan toda una novela, porque hay como para contarlo, porque es esa conexión que normalmente no se da, porque hay esa separación entre lo que te pasa y tú. Esa es la mente, ¿no? Exacto. Esa es la mente la que forma la distancia entre eso y tú. Pero cuando tú conectas con eso es tan enorme, o sea, que no podrías andar por la vida continuamente abiertos. Es como, son brechas.
son brechas. Normalmente hay una mampara con esa distancia que forma la mente. También es una pena, pues supongo que el animal está más en... No es que tenga contacto, es que está en... Pero el animal no puede escribirlo. Es decir, que para escribir necesitas la distancia. Pero ¿para qué necesitas? Claro, eso ya es otra cosa. Es decir, Es el mi debate de animal fondo. dentro de mí no necesita escribir nada. No hay que salvar ninguna Lo que distancia. necesita escribir dentro de mí es Solo precisamente vivirlo. esa mente que además me sobra y que es mi enfermedad. Nuestra enfermedad. Yo me siento enferma, es como una especie de Es nuestra- alien. es nuestra aberración. Era Rousseau, ¿no? Sí. Que decía Bueno, que el hombre sí, es un animal recordáis depravado porque piensa. un poco nos ponemos en el devenir zoológico. El homínido probablemente le ocurre como el animal tiene tiene conocimiento de esos objetivos. Un alimento, y sabe que existe ese alimento cuando lo ve y conecta con su necesidad de comer. Algo de eso pasaría en el homínido hasta que de repente se pone de pie, es capaz de articular la fonación y aparece, en fin, es una simplificación excesiva, pero aparece el pensamiento. Aparece, cuando menos, algo importantísimo. Al adjudicar una determinada fonación a una cosa objetiva, crea la representación mental de esa cosa objetiva. Ya hay Y a otra partir cosa. de ahí, Sí, sí. Ya hay la cosa y otra cosa. Llegamos al último y más joven de los maravillosos poetas que Claro, hay claro. ya en este momento en el planeta. Sí, sí. Está bien explicado. Representación mental, Es salir del aquí y la el... palabra. Es salir del aquí y el ahora. Claro. Cuando un gusano sale a comer. No sale a ver si come. No, es verdad. No sabe, Sí, sí, sí. no lo sabe. Exacto, Ni no siquiera sabe. sabe si va a comer. Estamos en esas palabras, Claro. estamos en ese lenguaje Bueno, que nos fuerza Exacto. a establecer, Sí. a intentar establecer un contacto y un acuerdo Sí, sí. mediante ese lenguaje que Y- estamos y- precisamente poniendo en duda y Sí, que es sí, nuestro sí. objeto. Y además te entiendo muy bien, antes cuando has hablado de que estabas... Sí, sí. Esa capacidad receptiva yo pienso que se da muy pronto. Es interesante porque hablas de naturalidad, pero a la vez yo tengo la sensación muchas veces que solo lo desconcertante lo asimilo con poesía. Sí, pero no hay problema. No. Y eso de- Mira, hay Porque de un- niño todo es desconcertante. no debo decir intelectual con la poesía. Los niños están realizando descubrimientos constantemente. Entonces el descubrimiento se convierte en un hábito y por tanto no se estremece ni pasa nada en ello. Bien, las escuelas estaban cerradas, era el único libro que había en casa y efectivamente yo quería aprender a leer, nada más quería aprender a leer. Claro. Claro. Bueno, todo de alguna Esto manera es poético. iba a decir eso. Ah, pues perdón por haber... No. No. Bien, Está estamos muy en bien sintonía. dicho porque además yo me he sentido Identificado. referendado, ¿no? Sí. Y te lo Todo es agradezco mucho. desconcierto que entra en lo natural de la infancia. No y es el es desconcierto. desconcertante nada. Claro. Ajá. Si todo lo es, nada lo es. Pues Sí. todo y nada. Y perpetuar ese desconcierto, pues es allá on ponies tú, ¿no? Sí. Es la poesía es la manera de perpetuar esta Sí. sensación o esta A percepción mi de m'ha la impactat, realidad, ¿no? a mi m'ha impactat una frase que he llegit a l'Albert, que Y sin embargo, a mí se me manifestó un lenguaje que no era el lenguaje convencional y coloquial y del entendimiento de todos los días. Y yo no me sorprendí. Consideré, era un descubrimiento infantil más, y la poesía llegó a mí, pues no sé cómo puede llegar
el agua como ayer noche, que llegó con perfecta naturalidad, aunque fuese un poco violentamente. Por tanto, sí. Con un libro de su padre, al que usted apenas conoció, pero dejó un libro. Parece que usted, las escuelas cierran y usted aprende a leer con los versos de su padre, ¿no? Sí. Una poesía modernista. Yo quería incluso añadir a lo que ha dicho Chantal, algo relacionado con esto, a título de confirmación, pero incluso de llevar más atrás a la primera niñez la posibilidad de conexión, no me atrevo a decir intelectual,